¿Qué tal, colegas? El día de hoy vamos a revisar pericarditis aguda, un tema que en la guía de práctica clínica viene muy específico y eso facilita mucho el estudio. Nos vamos a enfocar prácticamente en situaciones especiales, definición clínica. La clínica aquí es clave. Respecto al diagnóstico es muy sencillo y el tratamiento también. Entonces es un tema para repasar en no más de 10 a 15 minutos. Iniciamos con un recuerdo del pericardio y lo que me interesa que recuerden es que es una estructura fibrocerosa que va a rodear al corazón y la raíz de los grandes vasos. La localización es en el mediastino posterior tras el esternón y los cartílagos de la tercera a la séptima costilla del hemitórax izquierdo. ¿Cuál es la función? Separa y aísla el corazón del contacto de los tejidos circundantes. De ahí que su inflamación, su rigidez, cualquier patología que afecte al pericardio va a tener como consecuencia sintomatología muy específica. Y de eso trata la definición. Es un síndrome inflamatorio del pericardio que puede presentarse con o sin derrame. Suele expresarse mediante dolor torácico referido al músculo trapecio, cuello, hombro y brazo ipsilateral, frote pericárdico y puede asociarse también a disnea, taquicardia, tos y disfagia. En todas las presentaciones y videos que tenemos en el curso van a encontrar que en la definición y en toda básicamente la presentación tenemos partes que están con marcatextos, que están subrayadas, que están con letras en color rojo. Y aquí quiero que pongan especial atención a esto. Específicamente dos situaciones, dos síntomas que si les preguntan algo de pericarditis aguda van a venir sí o sí. Dolor torácico y frote pericárdico. Así va a venir el caso clínico en el ENARM con estos dos síntomas cardinales. Además, la pericarditis puede provocar cambios electrocardiográficos que ahorita vamos a ver, elevación de biomarcadores inflamatorios y evidencia en imagen de inflamación pericárdica. Respecto a la epidemiología, muy sencillo, aparece entre los 41 y 60 años, más frecuente en el hombre que en la mujer, una relación 2:1, con una mortalidad muy baja del 1% del total de las muertes de origen cardiovascular. 15% de los pacientes sufren compromiso miocárdico y 1 a 2% van a desarrollar taponamiento cardíaco. Si bien hay complicaciones importantes, son poco frecuentes, pero vamos a enfocarnos de las complicaciones en las principales y en su tratamiento. La etiología me encanta porque es de las más sencillas que existen. La principal causa de pericarditis infecciosa va a ser la viral. Y antes de eso, vamos a clasificar a la pericarditis en dos. Respecto a su etiología, en infecciosa y en no infecciosa, obviamente. Pero vamos a enfocarnos en la infecciosa porque va a ser la más frecuente de todas. Y de esas, dos son las que me interesa que recuerden por su incidencia. La primera, la causa viral, hasta en un 30 a 50%, y en países poco desarrollados se vuelve importante la infección por Mycobacterium tuberculosis en un 5 a 10%. Esas son las dos principales etiologías infecciosas que hay que tener en cuenta. Como pueden observar, también tenemos la idiopática postviral, porque además de estas dos clasificaciones que tenemos, la infecciosa y la no infecciosa, la causa más frecuente, en sí me voy a adelantar un poquitín, va a ser la idiopática hasta en un 70% y se considera idiopática postinfecciosa. Entonces, si les preguntan, ¿cuál es la principal causa de pericarditis aguda? Idiopática. Y si no viene idiopática, es infecciosa, especialmente viral. Vamos a regresarnos, ahora sí. Entonces ya vimos las principales causas infecciosas. Nos pasamos a las no infecciosas, en donde las principales, las tres que me interesa que recuerden, son las pericarditis de origen autoinmune, las pericarditis relacionadas con enfermedades metabólicas y las pericarditis y derrames secundarias a
trauma. Las otras, las neoplásicas, relacionadas con medicamentos, con otras causas, son importantes, pero lo que más se pregunta son las tres que primero mencionamos. Dentro de las autoinmunes, la principal va a ser la relacionada con lupus, principalmente en el embarazo. Respecto a enfermedades metabólicas, la insuficiencia renal es la más importante, y respecto al trauma, el trauma en general es causa de pericarditis. No hay pierde en esa situación. Factores de riesgo de extensión al miocardio, que es la principal complicación, ¿cuáles son? Adolescente, sexo masculino, fiebre, arritmia, elevación del ST, también a mí me sorprendió un poco, uso temprano de altas dosis de esteroide, falta de colchicina, respuesta ineficaz al tratamiento con AINES, niveles elevados de proteína C reactiva, de alta sensibilidad o BSG. Nos pasamos a la clasificación por el tiempo de evolución. Y aquí se complica un poquito, la verdad es que está algo enredada la clasificación, pero me interesa que recuerden tres si nos ponemos especiales. La pericarditis de novo o la pericarditis aguda, que como su nombre lo dice, aparece de manera súbita. Y la segunda clasificación respecto al tiempo que me interesa que recuerden es la pericarditis recurrente, en donde tenemos un espacio libre de síntomas de aproximadamente 4 a 6 semanas y posteriormente ¡pum!, aparece otra vez. En frecuencia vamos a tener primero la pericarditis aguda, seguida de la pericarditis recurrente, y además tenemos la incesante, que dura más de 4 a 6 semanas, pero menos de 3 meses, y la crónica, como siempre, más de 3 meses. Esa es la clasificación muy sencilla. Y ahora sí quiero que pongan atención a la clínica, que es lo que más me interesa, porque en el caso clínico así va a venir. Paciente masculino de aproximadamente 50 años de edad que acude a la consulta con dolor precordial. A la auscultación se puede encontrar frote pericárdico. El frote pericárdico lo vamos a encontrar principalmente a nivel external con el estetoscopio, y que le pedimos estudios, específicamente un electrocardiograma y una radiografía, un ecocardiograma, en donde evidenciamos cambios electrocardiográficos, que ahorita vamos a ver, y derrame pericárdico. Diagnóstico: pericarditis aguda. Etiología: principalmente idiopática. Si no tenemos idiopática, infecciosa, que al final de cuentas la idiopática es post-infecciosa en la mayoría de los casos. Y de ahí podemos tener una pregunta de dificultad elevada, bien y seriada. Entonces, no necesitamos más que esto que estamos revisando. De nuevo, dolor precordial y frote pericárdico como la principal sintomatología. ¿Y cuáles son los principales signos? Cambios en el electrocardiograma y el derrame pericárdico. 2 signos y 2 síntomas que deben de recordar de pericarditis aguda. Que hay muchísimas otras más, que la disnea, la tos, que sea donde se irradia. Sí, es cierto. Y podríamos estar hablando muchísimo de ese tema. Tal vez un cardiólogo nos pudiera explicar de alguna manera más elevada. Pero a nosotros nos interesa responder el examen e identificar estos casos en la práctica diaria. Entonces ya tenemos que la recurrente es 20 a 50%. Ya explicamos cuándo se va a presentar, al igual que la incesante y la crónica. La etiología ya lo vimos: idiopática en más del 70% e infecciosa, especialmente viral, 20 a 30%. Y de ahí tenemos todas las demás: enfermedades inflamatorias, autoinmunes, neoplásicas, y por ahí a lo mejor falta la traumática. Clínica: el diagnóstico va a ser clínico en agudo. Debemos de tener una alta sospecha diagnóstica, como vamos a observar en el algoritmo, para solicitar nuestros estudios. Y de nuevo, porque nos gusta ser repetitivos en este canal, que vamos a buscar 2 datos, 2 sintomatologías, que son dolor precordial y frote pericárdico. ¿Qué signos vamos a buscar? Cambios en el electrocardiograma y el derrame pericárdico. ¿Cuáles son los principales cambios en el electrocardiograma? El principal, el primero y el que seguramente les pueden preguntar es el cambio en el estadio 1, que se va a caracterizar por 2
cosas. Elevación del ST, pero no es una elevación del ST como en un infarto. Aquí es una elevación del ST usualmente cóncava. Aquí la podemos observar en la imagen del estadio 1, como efectivamente está elevado el ST, pero tiene una concavidad, acompañado de depresión del PR. Si tienen que recordar un cambio electrocardiográfico de pericarditis aguda, es este. Posteriormente se va a centrar en los cambios en la onda T. En el estadio 2 tenemos un aplanamiento de la onda T. En el estadio 3 una depresión o una inversión de la onda T. Y en el estadio 4 básicamente está todo normal. Esos son los cambios que encontramos en el electrocardiograma. El derrame pericárdico, lo importante es recordar la clasificación de Horowitz. El nombre, tal vez a veces los epónimos se llegan a preguntar y la clasificación honestamente no se la tienen que aprender, solamente se las dejo por si acaso. Se clasifica el derrame de acuerdo al ecocardiograma en ligero, moderado, severo y muy severo, menor a 10, de 10 a 20, mayor a 20 y mayor a 20 más compresión cardíaca respectivamente. Esto no lo memoricen, solamente recuerden cambios electrocardiográficos y derrame como derrame pericárdico, como datos, como signos específicos de pericarditis. El diagnóstico hay que realizar a todos ante sospecha de pericarditis aguda 3 cosas principalmente, como acabamos de ver: electrocardiograma, radiografía de tórax, PA y lateral y ecocardiograma transtorácico, además de PCR, BSG, CPK y troponinas, obviamente para realizar diagnósticos diferenciales. El diagnóstico específicamente ya con métodos invasivos, la pericardiocentesis, así como tinciones especiales, solamente ante algunos casos. La pericardiocentesis para citoquímico y tinciones especiales, así como cultivos, solo si sospechamos causa infecciosa y necesitamos el agente etiológico específico, que no siempre va a ser el caso. Principalmente cuando sospechemos pericarditis tuberculosa, en donde debemos utilizar tinciones especiales que conocemos, la Ciel-Nielsen, debemos utilizar cultivos especiales para bacilo alcohol ácido resistente. Y pues nada más, eso es lo importante respecto a los métodos invasivos. Las principales complicaciones son el derrame pericárdico, que si bien forma parte de los principales signos, es una complicación y aquí pueden tener un poquito de duda. La guía de práctica clínica menciona como estudio de elección la radiografía de tórax, PA y lateral, en donde vamos a encontrar aguas, porque se puede preguntar, imagen de doble contorno de perfil cardíaco aloepicárdico. Sin embargo, si bien este es el primer estudio a solicitar, en todo paciente vamos a solicitar un ecocardiograma y obviamente va a ser más sensible y específico que una radiografía. Sin embargo, ¿cuál es el estudio de elección de acuerdo a la guía de práctica clínica? La radiografía de tórax. ¿Cuál es el más sensible y el más específico? El ecocardiograma transtorácico. Taponamiento cardíaco, ecocardiograma, que vamos a encontrar colapso de la aurícula derecha. Constricción pericárdica vamos a encontrar en el ecocardiograma, flujo diastólico reverso. Todo esto no se lo deben de aprender, solamente deben de saber qué estudio solicitar ante la complicación que les estén preguntando. Les dejo la tablita de la guía de práctica clínica, que la verdad viene muy bien. Y aquí lo que más me llama la atención es en el estadio de la pericarditis, cuál va a ser el estudio que vamos a solicitar, el ecocardiograma para derrame pericárdico, involucro miocárdico, constricción miocárdica. Entonces, como se dan cuenta, es el mejor estudio que podemos solicitar, más no el primero, lamentablemente. Aguas con ese tipo de preguntas capciosas, chequen bien el contexto, por favor, de qué les están preguntando. Primer estudio a solicitar o estudio de elección, porque cambia. TAC y resonancia magnética, segunda línea, y el cateterismo únicamente indicado cuando los métodos no invasivos no son concluyentes para demostrar constricción pericárdica. Predictores de pronóstico adverso: ¿cuándo voy a hospitalizar a mi paciente con pericarditis? Cuando tenga cualquiera de los siguientes:
fiebre, inicio subagudo, derrame pericárdico severo, taponamiento cardíaco, falta de respuesta después de una semana de tratamiento, miopericarditis, inmunosupresión, trauma, tratamiento con anticoagulantes orales, y vamos a dar seguimiento cada 7 días con PCR, BCG, cuenta leucocitaria y ecocardiograma. Está muy sencillo, como se dan cuenta. Les dejo también el seguimiento en bajo riesgo, ya vimos, cada 7 días. Y en pericarditis recurrente hay que dar seguimiento 1 a 2 semanas y un mes para evaluar la respuesta al tratamiento. Básicamente el seguimiento es cada 7 días hasta que se presente mejoría. Como predictores de pronóstico adverso tenemos todos estos que no son tan importantes, pero se los dejo también para que los revisen. Es algo que pocas veces se pregunta, sin embargo, lo dejamos ahí. El nivel de riesgo para pericarditis constrictiva bajo, menos de 1% para pericarditis viral o idiopática. Entonces, como se dan cuenta, la pericarditis constrictiva es raro. Lo importante es el tratamiento que ahorita vamos a revisar. ¿Cuáles son las indicaciones para pericardiocentesis y pericardioscopía? Con toma de biopsia, derrame pericárdico en el que necesitemos la etiología diagnóstica, como ya habíamos visto, o taponamiento cardíaco con sospecha de pericarditis. Para toma de biopsia, en esos casos en el que se debe de conocer específicamente la etiología, específicamente que no haya respuesta al tratamiento, o en pericarditis recurrente o crónica. El tratamiento, y es algo que me llama mucho la atención, es un tratamiento muy sencillo, un tratamiento que se pudiera decir lo puede dar cualquiera. Sin embargo, es una situación que hay que tener su cuidado, y el no farmacológico se basa en 2 cosas: restricción de ejercicio hasta resolución, y en caso de atletas, suspender las actividades físicas competitivas durante por lo menos 3 meses. Yo aquí tengo una anécdota muy padre, porque tengo un colega, Hendrik, saludos a mi compa si está viendo el video. Jugamos básquet juntos por un buen rato. Él mide como casi 2 metros y es un poste de poder increíble. Por lo mismo aguantaba golpes muy fuertes. Y ya saben que en el básquet pues hay mucho contacto con el pecho, etc. El chiste es que de repente le empezó a doler el pecho. Fue a checarse y resulta que tenía derrame pericárdico, el dolor torácico y el frote. Entonces tenía una pericarditis y el tratamiento fue reposo. Yo dije, güey, yo pensé que eso era súper grave. Y no, me dijo, no, nada más tengo que reposar y tengo que acompañarlo de AINE. Entonces el tratamiento farmacológico es aspirina, AINE, ibuprofeno, indometacina o naproxeno más colchicina. Recuerdo mucho que me decía que tomaba la colchicina y eso sí se me hizo un poco impactante. Aguas, los esteroides sí pueden utilizarse, sin embargo, solamente cuando haya falla el tratamiento con AINE colchicina y cuando hayamos excluido causas infecciosas. Entonces, mucho cuidado con los AINES. De hecho, es un factor de mal pronóstico el utilizarlo a dosis elevadas desde el inicio. Tratamiento en pericarditis recurrente, que como ya vimos, es una complicación hasta en un 20-50% de los casos. Es lo mismo, aspirina, AINE más colchicina. Y aquí podemos agregar como segunda línea el esteroide a dosis baja. Como tercera línea, azatriopina, inmunomoduladores, antivirales, anaquirina, y como cuarta línea de tratamiento, la pericardiectomía. Entonces, el tratamiento, como se dan cuenta, se repite, es muy sencillo y solamente ante 2 situaciones especiales, que es el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva, vamos a utilizar tratamientos diferentes. Aquí, en el taponamiento, obviamente, la pericardiocentesis guiada por ecografía o fluoroscopía en aquellos pacientes con derrame moderado o severa que no responde al tratamiento médico o ante sospecha de infección bacteriana o por micobacterias. Y por último, la pericardiectomía se va a indicar en pericarditis constrictiva. Muy importante recordar estas 2 situaciones porque son tratamientos muy específicos en situaciones muy específicas que se puede llegar a preguntar y que la verdad no tiene ninguna ciencia. Respecto al tratamiento, les dejo el algoritmo en donde se hace mucho énfasis a 2 cosas: el AINE o el ácido acetil, en este caso se prefiere el AINE, más la colchicina.
4 a 6 semanas y la colchicina por 3 meses. Ese es el tratamiento y podemos ir agregando esteroides, inmunomoduladores, dependiendo de la evolución, pero obviamente eso no lo va a hacer el médico general. Lo que nos interesa es la parte del tratamiento agudo. Respecto a la pericarditis en mujeres embarazadas, recordar la asociación hasta en el 50% con lupus eritematoso generalizado. Eso es de lo más preguntable respecto a esta situación. Manifestación más común durante el embarazo va a ser el derrame pericárdico focal, más frecuente en el tercer trimestre, y como características de alto riesgo, la fiebre, el inicio subagudo, el derrame pericárdico severo, el taponamiento cardíaco y la falta de respuesta al tratamiento con AINE o aspirina. El diagnóstico, obviamente, la radiografía pasa a segundo plano. Aquí utilizamos el ecocardiograma de inicio. Y el tratamiento AINE hasta el segundo trimestre y suspendemos a las 20 semanas, como ya sabemos todos, por el riesgo de cierre de conducto arterioso o alteraciones renales. Uso de esteroides a dosis baja como prednisona. Importante, la colchicina como antimitótico obviamente está contraindicada, no se les vaya a ocurrir darla. Criterios de referencia, papá, facilito. Paciente con dolor torácico y sospecha de pericarditis en el primer nivel de atención, envío a segundo nivel. Nos lavamos las manos como médicos generales. Obviamente pueden ya en la práctica diaria iniciar su tratamiento, pero hay que pedirle muchas cosas. Como se dan cuenta, es una situación complicada que requiere de muchos estudios y mucha pericia, no nada más para tratar, sino para leer el electrocardiograma, identificar una elevación del ST cóncava con una depresión del PR. Digo, no es cualquier cosa. El ecocardiograma no tengo ni puta idea de cómo se lea. Entonces hay que referirlo. No hay que hacernos los héroes, ni los valientes, ni los inteligentes. Se refiere inmediatamente. Cuando el enfermo cuente con un criterio de mal pronóstico, se hospitaliza. Aquellos que no responden al tratamiento inicial o con complicaciones, taponamiento cardíaco, y de tercer a segundo nivel, bueno, una vez que se haya concluido satisfactoriamente el tratamiento. Les dejo los algoritmos en donde básicamente es lo que acabamos de revisar. Primero, clínica, y ya quedamos que son 2 signos y 2 síntomas. ¿Cuáles síntomas? Dolor sugestivo, dolor torácico irradiado hacia el trapecio, al cuello o incluso hacia la parte posterior, que se acompaña de frote pericárdico con los 2 siguientes signos: cambios en el electrocardiograma en el estadio 1, recuerden, elevación del ST cóncava con depresión del PR y derrame pericárdico evidenciado primero por radiografía y en segundo lugar por ecocardiograma. Más sensible y más específico, ecocardiograma, que a final de cuentas se va a solicitar a todos. Cumple 2 de 4 criterios clínicos, se me olvidó mencionar eso. Con 2 de los 4 que mencionamos es suficiente para iniciar como tal nuestro protocolo diagnóstico ya más avanzado. ¿Tiene criterios de mal pronóstico? Sí, con 1 lo hospitalizamos. No, tratamiento médico, que es restricción del ejercicio acompañado de tratamiento farmacológico, AINE más colchicina. En caso de que tenga una complicación, específicamente taponamiento cardíaco, pericardiocentesis. Respuesta clínica favorable, 4 a 6 semanas. Sí, lo valoramos cada 7 días, chido, y después cada 3 meses. En caso de que no, hablamos de una pericarditis recurrente y nos pasamos a lo de pericarditis recurrente, que básicamente es lo mismo, solamente solicitamos un par de estudios más y vamos a iniciar, o podemos ya plantearnos el uso de esteroides, nada más. Buscar cualquier otro tipo de complicación como una pericarditis constrictiva, en donde, bueno, el tratamiento se vuelve también específico. Eso es todo, colegas. Muy sencillo, muy rápido. Creo que quedó muy específico. Y pues nada, mucho éxito. Sigan estudiando, no desesperen y continuamos con los temas.